misericordia. Vamos a aplaudirlo más. Que rompa la espesa atmósfera que hay entre este cielo y su cielo, el cielo de Él, el trono de gloria, el trono de Dios, el trono de Cristo Jesús. Aleluya. Bueno es el Señor. Bueno es el Señor. Aleluya. Maravilloso es el Señor. 3 semanas sin verlos a ustedes y también a los que están en los medios. Un saludo muy especial. Andábamos de misionero viendo la gloria de Jesús manifestarse en la vida de las personas, quebrando las cadenas, levantando a los afligidos en el nombre de Jesús, haciendo retroceder los demonios, sanidad y milagros hacía el Señor a cuantos creían en Él. Vamos a aplaudirlo nuevamente, porque solamente Jesús puede hacer estas cosas. Su gloria está aquí. Bueno es el Señor. El tema de hoy tiene como nombre, como título, Jesús, Dios de propósito. ¿Cuántos creen que Jesús es un Dios de propósito? Mucha gente el diablo tiene engañada. Y el diablo es mentiroso. Él miente desde el principio. Y hace creer a la gente que no puede. Hace creer muchas cosas a las personas. Las pone en una situación de duda. La pone en una situación de estar como la ola del mar, de adelante para atrás. A muchos los confunde que tienen hasta doble personalidad. Esto es tremendo. ¿Por qué les digo esto? Porque la prédica nos va a enseñar esta noche algo acerca del propósito. Dios tiene un propósito contigo. Y hasta que Dios no termine ese propósito contigo, usted no va a partir, nada va a pasar, porque lo que Dios diseñó para ti tiene que cumplirse. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hoy comenzamos con una historia que está en el libro de Hechos. Veamos. ¿Sabían ustedes quién es Saulo de Tarso? Saulo de Tarso perseguía a la iglesia. Podríamos decir que era un bandido. Metía a los hombres de Dios en las prisiones y a las mujeres y a los niños, y perseguía a las sinagogas y iba a los sacerdotes, a los que tenían la autoridad en aquel entonces, para que le dieran cartas para él legitimar su poder y perseguir y maltratar a la iglesia. Este era Saulo de Tarso. Pero Dios es un Dios de propósito. Aunque él hacía esto, escuche lo que le voy a decir. Dios ya había puesto el dedo sobre él. Diga, Dios esta noche está poniendo el dedo sobre mí. Dilo. Dios esta noche está poniendo el dedo sobre mí. O mejor dile al que está a tu lado, Dios está poniendo el dedo sobre ti. Solo los datos, elimina. Bueno es el Señor. Ahora quiero que sepan algo. Dios es un Dios de orden. Dios no se contradice a sí mismo. Dios está claro en su propósito, en su proyecto, en lo que Él visualizó, en su visión, en el cumplimiento de su profecía. Dios es tan perfecto que es difícil que nuestra mente abarque la capacidad divina de Dios. Ahora mire lo que pasa en esta historia para que ustedes entiendan que Dios es un Dios de propósito. Hay muchos en la calle que dicen, ese era un borracho, ese era un drogadicto, ese era un pervertido, un perro, un animal. Y ahora véalo, anda con una Biblia, porque Dios es un Dios de propósito. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y hoy le vamos a enseñar a esas personas cómo es que Dios hace, que saca lo más vil y lo más menospreciado para traerlo a su presencia, para que luego sea de su servidumbre y su plan se cumpla en medio de los hombres. Vamos a aplaudirlo porque este es Jesús. Dice la palabra en el libro de los Hechos, capítulo 9. Por favor, vamos a confirmar la palabra de Dios porque muchos se engañan. Vamos a hablar lo que dice la palabra, porque la palabra de Dios, ella sola va a entrar en tu corazón y el Espíritu Santo es el que se encarga de convencerte. Yo me conformo con lo que está escrito. Yo soy muy radical en esto, en que la Biblia nos enseña en que tenemos que apreciar y tenemos que conformarnos con lo que está escrito. Lo que el hombre diga de más está de más. Y lo que le quite también es un problema. Porque nosotros tenemos que verdaderamente dejar a Dios y su palabra hablar, para que penetre los huesos, los tuétanos, discierna las intenciones, el pensamiento del hombre.
y el Espíritu Santo trayendo el convencimiento, esta persona puede arrepentirse, quebrantarse y venir a los pies de Cristo, y Cristo Jesús le sane y le salve. Amén. Maravilloso es el Señor Jesús. Comencemos ahora. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Mire, estaba persiguiendo a los discípulos del Señor. Respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. ¿Ese sumo sacerdote era de Dios o era un fariseo? Era un fariseo. Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallasen algunos hombres o mujeres de este camino, diga conmigo, cristianos, los trajese presos a Jerusalén. Si se da cuenta, este era Saulo de Tarso. Tenía un problema con Cristo y ni siquiera lo conocía. Y así hay muchas personas que tienen problemas con Cristo y hablan de Jesucristo, pero no le conocen y no saben lo que se pierde. Lo mejor que le pudo pasar a mi vida fue conocer a Jesús. Wow, no sé a usted, pero lo mejor que me pasó en la vida fue haber conocido a Jesús. Ahora sí están todos acá. Aleluya. Miren lo que dice la palabra, y me gozo en esto porque es palabra de Dios. Dice: mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Este hombre perseguía a la iglesia. Este hombre perseguía a los cristianos, a las mujeres y a los niños, y los enviaba a la cárcel y los maltrataba. ¿Cómo es eso, pastor? ¿Cómo es que a un hombre así se le aparece Jesús? Porque Dios es un Dios de propósito. Dile al que está a su lado: Dios es un Dios de propósito. Saulo de Tarso no sabía cuál era el propósito. Y mucha gente que está allá afuera no sabe cuál es el propósito en Dios. Conoce el propósito de la mamá, conoce el propósito del papá, conoce el propósito de la mujer, conoce el propósito del mundo, que es destruirlo. Pero no conocen el propósito de Jesús. Y esta noche esta literatura, este contexto nos enseña que Dios es un Dios de propósito. Y que cuando alguien se levante por ahí diciendo: míralo, ahí está ese aleluya con un libro en la mano, después de que le pegaba a la mujer, después que era un borracho, después que era un bandido, robaba y mentía. Hoy le doy contestas a esas personas. El problema es que en ese entonces no conocían el propósito de Jesús. Pero ahora conocen el propósito de Jesús y hacen la voluntad del Padre. Caminan en perfecta voluntad y adoran al Rey de Gloria, al que da la vida eterna, y su nombre es Jesús. Amén. Si lo va a aplaudir, apláudalo, no es para mí, hermano. Ahora miren lo que dice la palabra de Dios. Y me gozo en esto. Repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo. ¿Quién está hablando allí? Jesús. La letra está en rojo. Es palabra de Jesús. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hay muchas personas que no conocen a Dios y persiguen a los cristianos. Y persiguen a los cristianos, también persiguen a Jesús. Persiguen la iglesia de Jesús. ¿Se dan cuenta? Porque son ignorantes. Jesús dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Pero si conocen a Jesús, jamás volverían a hablar mal de Jesús. Y tampoco le quitarían la gloria al Salvador, al Mesías, al que tenía que venir. Mire lo que dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Esto es tremendo. Le es difícil a alguien estar en contra de Jesús. ¿Sabe por qué? Jesús lo dijo: el que no es conmigo, contra mí es. Y el que no recoge conmigo, desparrama. Así que está perdido sin Jesús. Está perdido no solamente en la vida física, sino también en la vida espiritual. Irá a una eternidad a las tinieblas sin Cristo Jesús. Porque el único que puede dar la vida y la vida eterna es Jesús. Jesús es la luz admirable de los siglos. Y yo he buscado la luz. He buscado a Jesús y hoy me regocijo en Él, en su nombre, en su presencia, en sus maravillas, en sus milagros, en todo lo que Jesús sigue haciendo hasta el día de hoy. Ahora mire le era
difícil hacerle la contra a Jesús. Y mira lo que Dios hace. Él, tembloroso y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quiere que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. El problema es que hay muchos cristianos que Dios les habla cuando conocen a Jesús y no hacen lo que Jesús dice. Salen a hacer lo que ellos piensan y creen que deben hacer. Pero cuando nosotros hacemos lo que dice Jesús, cuando conocemos a Jesús, mire, si nosotros nos sujetamos, lo primero que recibimos de Jesús es hacer la voluntad del Padre, es caminar en perfecta voluntad. ¿Para qué? Para que el Padre y el Hijo vengan a morar con nosotros. Y si el Padre y el Hijo vienen a morar con nosotros, entonces la gloria de Dios camina con nosotros. La presencia de Dios va con nosotros. Abrimos la boca y pedimos al Padre en el nombre de Jesús y todas las cosas se os darán, porque has buscado el reino de Dios. Amén. Has buscado el reino de los cielos y su justicia. Pero la gente se va a hacer otra cosa diferente. Entonces no es culpa del pastor que no enseña. Es culpa de nosotros mismos que pensamos que lo que hacemos está bien. Pero la Biblia es un libro inspirado por Dios, inspirando el Espíritu Santo a los hombres, fue escrito. Y la Biblia, para mí, para muchos es un manual, pero para mí es la instrucción que Dios dejó para que el hombre haga conforme a su voluntad. Amén. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Jesús habla claramente. Seguimos en la palabra. ¿Dónde íbamos? 7. Y los hombres que iban con Saúl se pararon atónitos, escucharon algo, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. ¿Usted sabe qué es que vaya caminando y de repente escuche que te están hablando? ¿Qué vas a pensar? ¿Me estoy volviendo loco? ¿Estoy alucinando? Quizás lo que comí me cayó mal. Los frijoles me aventaron. Algo está pasando. Comí mucho cochino y tengo mucha grasa y colesterol en la sangre. No, sino que Dios de verdad habla. Si usted prepara el corazón, si usted se hace sensitivo a las cosas de Dios, Dios te habla, Dios te muestra, Dios te da visiones, Dios te lleva y te arrebata, te toma en el espíritu y te muestra cosas, misterios que solamente están reservados para los santos. Pero hoy la iglesia no quiere caminar en santidad. La iglesia quiere caminar como le viene en gana, como el mundo le acondiciona, como la nueva y última generación. Vivimos un cristianismo light. Ya no queremos doblar rodillas, ya no queremos buscar, sino que todo sea control remoto. Pero resulta ser que cada hombre de Dios y cada mujer de Dios tiene que aprobarse delante de Dios. Y si no nos aprobamos, ¿qué va a pasar? Veamos qué pasó con este hombre. Dios tenía un propósito con este hombre, después de ser un hombre que provocaba ira a Dios, y no solamente eso, sino que tocaba a sus pequeñitos, atacaba a la iglesia y los perseguía, los ponía en prisión y maltrataba a las mujeres y los niños. Veamos cuál es el fin de este propósito. Él no sabía cuál era el propósito. En su corazón estaba: este es el hombre más estudiado de los apóstoles, preparado con Gamaliel. Eso es verdad. Y él tenía en su corazón lo que había recibido por tradición, por doctrinas de hombre. Había que acabar con los cristianos. Teníamos que acabar con esos adoradores del tal Jesús. Porque Roma pensaba que se iba a levantar una rebelión y iban a tumbar al César. Iban a tomar y iban a quebrar el imperio romano. Tanto fue así que después de que Jesús muere, destruyen el templo, el segundo templo al rey Salomón. No dejaron nada. Y le echaron la culpa a los judíos. Los judíos sí tenían celo de Jesús porque no podían hacer los mismos milagros que Jesús hacía. Pero los romanos se lavaron las manos y entregaron a Jesús para que su mismo pueblo tomara decisión sobre él. Pero la turba fue provocada ¿por quién? ¿Por los judíos o por los mismos romanos? Ahí está la pregunta. Vamos a estudiar, vamos a profundizar más, porque la gente vive en engaño. Hay muchos que se llaman romanos todavía. Y hay muchos cristianos dentro de la iglesia que aún viven el romanismo, se congregan los domingos
Y esto no es agradable a Dios porque el día de reposo es el séptimo día. El día séptimo es el sábado y guardamos el sabá. Sabá significa reposo para Dios, porque en este día Dios dice que Él bendice y santifica a su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora este hombre, con toda la doctrina y el estudio que tenía, perseguía a Jesús y tiene un encuentro directo con Él. Y veamos qué dice. Estos hombres quedaron atónitos. A la verdad oyeron la voz sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Diga conmigo. Estaba ciego. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver. ¿Estuvo cuántos días? 3 días. Y no comió ni bebió. ¿Qué podía estar pensando ese tal Saulo de Tarso en ese momento? Me metí con el papá de los helados. Me metí en problemas, me metí con quien no tenía que haberme metido. Solo lo vi una vez y quedé ciego. ¿Qué será de mí? 3 días sin poder ver, un hombre que veía, un hombre muy hábil, un hombre con todo el estudio y la preparación. Su mente, Dios estaba trabajando en su mente y estaba quebrando la religiosidad que había en él. Como esta noche le está quebrando la religiosidad a más de uno. Jesús hace como Él quiere. Ahora mire esto, versículo 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión. ¿Cómo dijo? ¿En qué? En visión. Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. ¿A cuántos de ustedes Dios ha llamado y usted se ha levantado y ha dicho: heme aquí, Señor? ¿O sigue roncando? ¿O sigue durmiendo? Uno solo dice por ahí: me levanto y a orar. ¿Cuántas veces ustedes han escuchado que lo llaman por su nombre? A ver, levánteme la mano. ¿A quién le pasa esto? ¿A usted le pasa y usted sigue durmiendo? Ok, muy bien. 2. ¿A quién más le llama por este lado? El Señor por su nombre y sigue durmiendo. A mí cada rato me llama y me tengo que parar. Ni sé para quién voy a orar, pero sé que Dios pone una angustia en mi corazón y sé que alguien está en peligro, como también sé que alguien se va a morir, como también sé que alguien salió embarazado. Y cosas así sobrenaturales que Dios pone en el sentir, en el espíritu, porque es una unidad espiritual. Así que este hombre Saulo de Tarso, que tenía posición y era un comandante entre los suyos y tenía autoridad entre los hombres, se encontró ¿con quién? Con la horma de su zapato. Jamás pensó que a quien él perseguía, que no conocía y no lo veía, sino que seguía a los que le seguían, se encontró nada menos con el Hijo de Dios. Se encontró con el Salvador y lo dejó ciego 3 días. Veamos qué pasa. Y él respondió: heme aquí, Señor. El Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama a la derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Después de haber perseguido a Jesús, estaba orando y estaba diciendo: Señor, perdóname. Me imagino que estaba: no lo vuelvo a hacer, devuélveme la vista. Después de haber afrentado a Jesús, estaba orando. ¿Quién dijo eso? Lo dijo Jesús. Yo tengo que creerlo. La letra está en rojo. No lo dice el hombre, lo dijo Jesús. Vaya Ananías a casa de él, porque el hombre está orando. El hombre está pidiendo perdón por todas las cosas que hizo. Se está arrepintiendo en el corazón y está cambiando su corazón y se está volviendo a mí. Vamos a aplaudir a Jesús. Ahora miren lo que dice. Esto es tremendo. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Imagínense que él estaba orando a este hombre que le perseguía y también le estaba dando una visión en ese preciso momento. Así que hay que orar si usted quiere tener visiones. Cuando Dios lo llame por la madrugada, levántese a orar, deja la flojera y levanta las manos o pon la cabeza en el piso como yunco clavado allí y comience a buscar la presencia de Dios. Saulo de Tarso hacía pecado, hacía maldad. 3 días ciegos y se estaba orando y Dios le da visión. Le muestra a Ananías que venía a poner las manos. Ananías, lleno del Espíritu Santo, ¡brum!, y recobraba la vista. Veamos qué dice la literatura.
Dice: y había visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Comenzó a moverse el poder sobrenatural de Dios. ¿Sobre quién? Sobre Saúl. Miren lo importante que es tener un encuentro con el Hijo de Dios. ¿Cuántos desean esta noche un encuentro con el Hijo de Dios? Amén. Entonces hay que esforzarse verdaderamente. Hay que buscarlo, hay que desearlo. Ustedes no andan haciendo mal como Saulo de Tarso, pero están tan ocupados en los afanes y en las cosas del mundo que les aseguro que no le han dado el primer lugar a Jesús en su corazón. Y si ustedes le dieran el primer lugar a Jesús en su corazón, les aseguro que vendría en visión, audiblemente, en un sueño que a lo mejor pensarás que estás volando, pero estás fuera en el espíritu. Y Dios te estará mostrando exactamente cuál es tu propósito. Vamos a aplaudir. Ahora miren lo que dice, versículo 13. Entonces Ananías respondió, presten atención, Dios es un Dios de honra, escuche, y es un Dios de disciplina. Dios es un Dios de confirmación. Dígale al que está a su lado: Dios, el verdadero Dios, confirma las cosas. El diablo es el único que mete engaños y nunca confirma nada porque no puede confirmar nada. Pero Dios es un Dios de orden, es un Dios de verdad y es un Dios de justicia. Amén. Amén. Ahora miren lo que dice la palabra. Versículo. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Ananías no creía que se había convertido. Tenía miedo de ese tal Saulo. Había hecho mucho daño a la iglesia. Este de verdad le hizo daño a la iglesia. Veamos qué dice la palabra. Versículo 15. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este. ¿Quién entendió lo que yo acabo de decir? Ve, porque instrumento escogido me eres tú. Amén. Ella lo recibió. Amén. Ve, porque instrumento escogido me eres tú. Amén. Ve, porque instrumento escogido me es este. ¿A quién estaba hablando Jesús? A Ananías. ¿Qué hizo Ananías? Callarse la boca y no decir más nada. Porque estaba hablando ¿quién? El Señor. Y veamos qué sucede. Ve, porque instrumento escogido es este. Le dio una orden y no tuvo otra cosa que hacer sino ir a hacer la voluntad de Dios. Eso nos pasa a nosotros los inútiles siervos, porque el Señor es el que decide, el Señor es el que hace, el Señor es el que juzga, el Señor es el que pone, el Señor es el que quita, el Señor es el que restaura, el Señor es el que da la vida, el Señor es el que da la muerte también. Vamos a aplaudirlo. Ahora preste atención. Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Muchos vienen a la iglesia y vienen a Jesús, pero no solamente a Saulo de Tarso le era necesario aprender a padecer por la causa de Jesús, sino a nosotros también, los que vinimos a los pies de Cristo, tenemos que padecer muchas necesidades y muchas cosas: vituperios, calumnia, persecución y un montón de cosas que se inventan las tinieblas y preparan ahí en los laboratorios satánicos para destruir a los que tuvimos el llamado de Jesús, para los que tuvimos un encuentro con Jesús. Amén. Es tremendo. Ahí es donde reconocemos realmente lo que uno padece cuando vinimos a hacer la obra de Dios. Amén. Así que mire, era necesario que este hombre padeciese por el nombre de Jesús y conociese la verdad. Fue entonces Ananías y entró a la casa y poniendo sobre ellos las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se tapa. Mira que Saúl, él sabía eso, Ananías sabía eso,
Mire que a Saulo le mostró una cosa y a Ananías le mostró la otra parte, pero las dos cosas coincidían. Por eso le digo que Dios confirma las cosas. Cuando usted recibe un mensaje o recibe alguna cosa, si no hay una confirmación, eso no viene de parte de Dios. Dios es fiel y Él confirma las cosas. Usted tiene que creerle y preguntarle al Espíritu Santo y Dios le mostrará la salida. Dios le mostrará qué es el camino, cuál es la decisión correcta que usted debe tomar. Amén. Ahora mire esto. Entonces Ananías entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Vamos a aplaudir a Jesús. El problema es que venimos a Jesucristo y los hermanos no han buscado a Dios como deberían buscar a Dios en espíritu y en verdad. Pero Dios está listo para que el santo, el varón de Dios, el hombre de Dios que camina con el Espíritu Santo, con la llenura del Espíritu Santo, cuando ponga las manos sobre ti, ¿recibas qué? Poder del Espíritu Santo. ¿Qué dice la palabra? Poder del Espíritu. El poder del Espíritu Santo. ¿Y ese poder es para qué? ¿Para hollar serpientes? Escorpiones. ¿Para poner las manos sobre los enfermos y ellos sanen? Resucitar los muertos. Y si bebiéramos cosa mortífera alguna, nada nos haría daño. Entonces estas señales seguirán a los que han creído en mi nombre. Esto es lo que pasa cuando un hombre verdaderamente tiene el llamado de Dios y creyó en Jesús. Recibe poder por medio del Espíritu Santo. La investidura viene de lo alto. Saulo de Tarso no hizo nada bueno sino solo perseguir la iglesia, pero él era propósito para Dios. Y quiero que sepa algo esta noche, usted que está ahí y me está viendo, tú también eres propósito para Dios. Tú eres propósito para Dios. A ver, dígale al que está a su lado: tú eres propósito de Cristo. Tú eres propósito para la iglesia. Tú eres propósito para el reino de los cielos. Tú eres propósito para que se instaure el reino milenial en la tierra. Vamos a aplaudirlo. Dios es bueno. Y le dije que tenía una palabra para ustedes. Skype. Listo. Ahora quiero que entienda. Versículo 18. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Entonces lo que recibió fue el bautizo del Espíritu Santo. Vamos a aplaudirlo nuevamente. Ese poder se recibe cuando recibes el bautizo del Espíritu Santo. Pero ¿cómo va a venir el bautizo del Espíritu Santo si cuando Dios te llama en la madrugada te quedas durmiendo? ¿Cómo va a venir el bautizo del Espíritu Santo si usted no tiene hambre de la presencia de Dios? Si usted no anda predicando el evangelio del reino. El Señor te va a probar cuando vea tu fidelidad, cuando vea que amas las almas, cuando vas por ellas y las trae a sus pies. El Señor va a consentir en su corazón, en su alma: este es mi hijo en el cual tengo complacencia, necesita mi poder para que eche los demonios fuera, para que se abran las puertas, para que ponga las manos sobre los enfermos y sane, y para que reprenda las tinieblas en mi nombre. Entonces la gente explica, pero no explica cómo es la cosa. Y yo tengo la capacidad por medio del Espíritu Santo de explicarle y de expandirle, de abrirle las escrituras para que el entendimiento suyo se abra y entienda que usted necesita desear, tener hambre de Jesús y de la presencia y de ir por las almas, de predicar el evangelio. Lo poco que usted aprende acá o lo que recibe en cada sermón, lo pongas en práctica. Predíquese el evangelio, anuncie el nombre de Jesús, y entonces el Señor comenzará a poner el dedo sobre ti y comenzará a revelarte el propósito, comenzará a mostrarte cuántas millas más te faltan y qué es lo que vas a conseguir cuando tú llegues a su presencia. Vamos a aplaudirlo. Saulo no había hecho nada bueno. Quizás ustedes sí han hecho algo bueno. No han perseguido a Jesús, no se han levantado contra el Hijo de Dios,
Pero Saulo sí se había levantado contra el Hijo de Dios. Y no quería ver los cristianos cerca de él. Tenía odio hacia Jesús. Perseguía a la iglesia. Perseguía a Dios. Y aún así, mira cómo Dios lo toma, lo confronta y al mismo tiempo no solamente le limpia la vista, nace en el Espíritu y lo bautiza en Espíritu Santo y le da poder para hacer su obra. Gracias a Saulo de Tarso, que después Dios lo llama Pablo, él viene y predica a los gentiles, a los reyes de la tierra y también a ¿qué? A los israelitas, al pueblo de Dios. Es tremendo cómo sacó a este hombre que hacía maldad. Así es que saca a los borrachos, así es que saca a las prostitutas, así es que saca a los drogadictos, así es que saca la maldad y la perversidad del corazón de los hombres. Cuando los hombres se rinden ante los pies de Yahshua HaMashiach, cuando los hombres se rinden a los pies de Jesús. Denle un aplauso a Jesús. Y una vez conociendo a Jesús, ya no volvemos a ser la misma persona. Las cosas viejas pasaron y todas se hicieron nuevas en Él. Pero tenemos que morir con Cristo y resucitar con Él. Y eso sucede justamente cuando usted se bautiza. Cuando usted muere con Cristo y se levanta con Él, recibe un aliento de vida, recibe el espíritu de adopción, el Abba Padre, el cual mora en vosotros. Y entonces entras en la presencia de Dios. Eres ciudadano del reino de Cristo. El diablo no te puede tocar, pero si tú andas separado del fuego de Dios, si tú no te congregas, el diablo va a esperar que se te acabe la unción que recibiste el día que entraste en la presencia de Jesús. Y cuando hables vulgaridades, cuando hagas pecado, le estás dando legalidad al maligno, y el maligno va a venir y te va a zarandear. Y se va a sentar a tu lado y vas a ver tus oraciones pobres y tus deseos y tus aflicciones, y se va a reír. Y que seguidor de Cristo, y míralo cómo está. ¿Dónde está el Dios de gloria del que ustedes hablan? Ese va a ser el diablo. Pero Jesús está ahí dispuesto, con la mano tendida, para que tú la tomes y te levantes con Él. Amén. Para que te saque a victoria y te lleve de gloria en gloria. Vamos a aplaudirlo por Él. Dice la palabra de Dios, versículo 19. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco, y enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas. Escuche, apenas recibió el bautismo y estaba ¿qué? Predicando de una vez. Cuando usted se bautizó, ¿predicó de una vez? No. Ajá. ¿Se dan cuenta de lo que está pasando? Porque el llamado y el sentir que Dios puso en ti, no le prestaste esa atención. Tan simple como eso. Porque cuando uno se enamora de Cristo, mire, no quiere ni a la mujer, ni al papá, ni a la mamá, sino que solamente quiere estar en su presencia, quiere hacer su voluntad. Pero cuando nos enfriamos, ¿qué pasa? Todo lo que nos dice el mundo nos parece bien. Y van a venir las tentaciones después de que tú conoces a Jesús. A Jesús mismo lo tentó el diablo. ¿O no? ¿Quién te dijo que a los cristianos, a los que conocían a Jesús y nacían en Él, no los iba a tentar el diablo? Por cuanto no tuvieron la fe en Jesús, por cuanto no permanecieron en la chequina, en el fuego de Dios, el diablo les metió mentira en su cabeza para que tropezaran en sus propias acciones, en sus propias determinaciones, y cayeran otra vez en el mundo, y cayeran nuevamente donde estaban. El diablo realmente el diablo no hizo nada, solamente colocó pensamientos de confusión. Por eso es necesario y debemos orar todo el tiempo para que los pensamientos de confusión, los dardos de fuego, no entren y te cambian el pensamiento y bajen a tu corazón, y la tentación te lleva al pecado. Y una vez que dio a luz el pecado, wow, eso es terrible. Estás mal parado delante de Dios. Avergonzaste el nombre de Jesús y pisoteaste su sangre. Espero que no sea el caso de ninguno de los que está acá. El tiempo de la gracia está terminando, y es necesario
Que fortalezcamos el corazón en la fe y en el nombre de Cristo con su palabra, haciendo toda buena obra, porque Él viene como ladrón en la noche. Y el que no esté apercibido, el que no esté en su presencia, quizás va a llorar más amargamente que Pedro, que lo negó 3 veces. Porque a la tierra le vienen cosas terribles. Y las cosas no van a mejorar, mis hermanos, mis amigos, mis hermanos que también están en los medios. Las cosas van de mal en peor. El cumplimiento profético tiene lugar. Lo podemos ver en todas las cosas que están sucediendo. Pero el cristiano de este tiempo está viviendo de sobremanera, y no es así. El cristiano de Dios, el hombre y la mujer de Dios, tienen que vivir sumergidos en la presencia de Dios, sumergidos en la presencia de Jesucristo, del Espíritu Santo, para que podamos salir a victoria juntamente con Él. Es de esta manera, no es de otra. Ahora mire esto. Dice: y todos los que le oían estaban atónitos. Mire, perseguía primero a la iglesia y de repente estaba predicando a aquel hombre que perseguía. Mire, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios, y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este aquel que asolaba en Jerusalén a los que invocaban el nombre de Jesús? Y a eso vino acá, a destruirlos, a llevarlos a las cárceles, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. ¿A eso no fue que vino Saulo de Tarso? ¿Cómo es que ahora predica Jesús? Porque solamente Jesús puede cambiar el corazón del hombre. Porque solamente Jesús puede renovar tu mente, puede darte vida, puede cambiarlo todo. Aunque lo haya perdido todo, te levantará del piso si es necesario y te dará una vida nueva juntamente con Él. Pero Saulo, muchos más se esforzaban y confundían a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Todos estaban confundidos. Este hombre era el que perseguía a los cristianos. Este hombre nos enseñó a odiar a los cristianos. Ahora predica a Jesús y ahora no entendemos lo que pasa, pero está predicando a Jesús el Cristo. Amén. Pasado muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Imagínense. Los judíos, miren lo que está diciendo acá. Pasado muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. ¿A quién? A Saulo. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. ¿Quiénes lo cuidaban a él? Los discípulos. Después de que arremetió contra los discípulos y todos, ¿quiénes lo cuidaban a él? Los discípulos. ¿Por qué? Porque los discípulos habían oído la voz de Dios, y uno de ellos, Ananías, que estaba lleno del poder del Espíritu Santo, recibió el mensaje de Dios, y Dios lo manda a que lo llene de su espíritu, porque este era instrumento para él, aunque hubiera hecho lo que hizo. Así que mire, no hay pecado que Dios no pueda perdonar en tu vida. Mira al que está a tu lado y diga: no hay pecado que Dios no pueda perdonar en mi vida. Soy libre en el nombre de Jesús. Confiésate libre en el nombre de Jesús. Sano en el nombre de Jesús. Libre en el nombre de Jesús. Alabemos el nombre de Jesús. ¡Aleluya! Bueno es Jesús. Bueno es Jesús. Aleluya. Poderoso es el Señor. Ahora sigamos. Versículo 25. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Imagínense hasta dónde llegaron. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Todavía dudaban. Él nos metía a la cárcel. No hay que confiar de este hombre. Pero resulta ser que Saulo de Tarso estaba lleno ya del Espíritu Santo. Dios estaba morando en su corazón. Estos discípulos dudaban porque ellos también vieron el hecho de que Él los llevaba a las prisiones y los perseguía y los torturaba. Pero para Dios, cuando cambia el corazón del hombre, lo cambia inmediatamente y no hay una vuelta atrás. Simplemente vas de frente con Cristo, de batalla en batalla, de victoria en victoria y de gloria en gloria. Amén. Aleluya. Ahora miren lo que dice, versículo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor.
el cual le había hablado, y como en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Los confrontó a todos y le dijo: yo estaba equivocado. Este Jesús, el que yo perseguía, este Jesús verdaderamente es el Mesías, este es el Salvador. Recibamos al Señor, recibamos a Jesús, vamos a alabarlo, vamos a adorarlo, vamos a bendecir su nombre, porque a Jesús hay que seguir. Aleluya. Este mismo hombre que le decía: matemos a los cristianos, de repente estaba hablando otra cosa y todo el mundo pensaba que se había vuelto loco. No, el Espíritu Santo, el Señor mismo cambió su mente y su corazón. Lo que es imposible para la ciencia y para el hombre, para Dios es fácil. Solamente un toque del Espíritu. Aleluya. Y mira lo que dice después: y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía y hablaba denodadamente en el nombre del Señor. Esto significa que hablaba apasionadamente en el nombre de Jesús. Después de ser un perseguidor de la iglesia, estaba enamorado predicando a Jesús. Estaba apasionado clamando el nombre de Jesús a los hombres. Tremendo. Luego dice, versículo 29. Y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle por traidor, porque se cambió de bando. Estaba con ellos y ahora estaba con Jesús. ¿Quién paga mejor, los hombres o Jesús? Supongo que Saúl lo dijo: no, Jesús paga mejor que ellos. Su amor me envolvió, su amor me hizo de nuevo, me dio vida nueva juntamente con él. Y mire lo que sucede al final. Cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta la casa, hasta Cesarea, y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaba fortalecidas por el Espíritu Santo. Miren, un hombre que perseguía a la iglesia, el cambio que dio en ese momento a la iglesia sirvió para que temiesen a Dios y para que el hombre entendiese que el poder lo tiene Jesucristo. Que no hay ningún hombre en la tierra que se llame apóstol, profeta o maestro o evangelista, escuche, que tenga poder. El poder le es dado de arriba, pero para eso el hombre tiene que estar aprobado por Dios. Para eso el hombre tiene que caminar en perfecta voluntad. Y ustedes ya saben cómo entrar en esa perfecta voluntad, que es guardando sus mandamientos, totalmente como Jesús dice. Pero muchos están predicando cosas infladas: mercadería, prosperidad, manipulación, mentalismo. Esas cosas no te dan la salvación. Huye de esos lugares. Busca a Dios donde lo busquen en espíritu y en verdad, donde te sirvan la palabra en el momento, a tiempo, fuera de tiempo y en todo momento, para que lo entendamos mejor. Es necesario buscar a Jesús. Viene gran calamidad a la tierra y vienen cosas terribles que solamente vamos a superar agarrados de la mano del Señor. Vamos a aplaudir a Jesús. Ahora me despido de los que están en los medios. Una bendición muy especial. Espero que este mensaje haya tocado sus corazones y entiendan que el poder no lo tiene el hombre. El poder viene dado desde arriba. Jesús lo da a quien Él quiere. Jesús es un Dios de propósito. Si abres el corazón, conocerás el propósito de Jesús. En Él no hay ningún hombre. No te dejes engañar. Busca a Jesús. Solamente Jesús podrá darte la vida nueva y vida eterna. Shalom Maranatha. Cristo Jesús está viniendo.